básicamente hay dos pérdidas. Pérdidas en el hierro, acá lo pongamos así. Hay dos, en líneas generales, pérdidas en el hierro, pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el hierro se dividen en dos: pérdidas parásitas más pérdidas por histéresis. Las pérdidas parásitas es igual a un coeficiente parásito Kp por la inducción al cuadrado por la frecuencia al cuadrado. Esto, por supuesto, medido en vatios. Las pérdidas por histéresis es igual a un coeficiente Kh por B a un coeficiente kappa, que ya vamos a ver qué es, por la frecuencia. O sea que la máquina a inducción constante, y queremos saber cómo varía en función de la frecuencia, las pérdidas parásitas dependen del cuadrado de la frecuencia, las pérdidas por histéresis, su variación es lineal con la frecuencia, siempre y cuando la inducción sea constante. La inducción o el flujo magnético en máquinas alternas la fija la tensión. Es la tensión que me fija el flujo. Esto también, por supuesto, medido en vatios. Este coeficiente de Steines varía entre 1,6 a 2,1 y generalmente se adopta 2. Entonces podemos decir que las pérdidas por histéresis aproximadamente igual al coeficiente Kh por la inducción al cuadrado por la frecuencia, medido en vatios. ¿Sí? La suma de ambos términos me da las pérdidas en el hierro. Pérdidas en el cobre. Las pérdidas en el cobre van a ser las pérdidas por efecto Gauss más las pérdidas adicionales. Las pérdidas por efecto Gauss, I cuadrado R. Pérdidas adicionales son proporcionales al flujo de dispersión. Y ese flujo disperso es proporcional al estado de carga de la máquina. O sea que depende de la corriente. En definitiva, este flujo disperso es proporcional a la corriente I. Entonces, esto es pérdidas en el hierro, esto es pérdidas en el cobre. Ambas pérdidas constituyen las pérdidas totales de mi máquina. Finalmente, yo podré decir que las pérdidas totales serán igual a las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. Ahora hay que analizar algunas cositas. Vamos a las pérdidas del hierro. ¿Cómo hago en mi máquina para disminuir, para menguar, para atenuar las pérdidas? Bueno, en el caso de las pérdidas por histéresis, ustedes saben que existe la famosa ciclo de histéresis, que es un anillo bucle cerrado que se obtiene magnetizando y desmagnetizando sucesivamente un material magnético. El área de ese ciclo de histéresis es proporcional a las pérdidas por histéresis. Todas esas pérdidas, tanto en el hierro como en el cobre, son vatios de potencia que se disipan o en el hierro o en el cobre, transformándose en calor. Vatios de potencia que se disipan transformándose en calor. En el caso del hierro y en particular las pérdidas por histéresis, esas pérdidas, esos vatios que se disipan transformándose en calor en el hierro de la máquina, son directamente proporcionales al área. A mayor área, mayores pérdidas. A menor área, menores pérdidas. Entonces la pregunta es cómo hago para achicar esa área, para hacer un ciclo de histéresis más angosto. Bueno, la forma de hacer un ciclo de histéresis más angosto es agregando porcentaje de silicio. A mayor porcentaje de silicio, por lo tanto, dentro de lo que es material ferromagnético no uso hierro, sino uso una aleación hierro-silicio. A mayor porcentaje de silicio, en angosto el ciclo de histéresis. Entonces podemos decir de acá que ese coeficiente, KH es inversamente proporcional al porcentaje de silicio. A mayor porcentaje de silicio, disminuye el coeficiente KH. Disminuye el coeficiente KH, disminuye las pérdidas por histéresis. ¿Hasta cuánto se agrega porcentaje o adiciona porcentaje de silicio en el chapa del hierro? Hasta un valor, porcentaje de silicio,
menor o igual a un 5%. Adiciones por superiores a un 5% ya me produce un problema no eléctrico, sino más bien un problema mecánico. Desde el punto de vista eléctrico no tengo ganancia, porque no logro achicar más las pérdidas por histéresis. O quizás las podría hacer cada vez más pequeñas, angostando el ciclo, pero se me complica desde el punto de vista mecánico. La complicación está desde el punto de vista mecánico. La chapa comienza a hacerse, en vez de ser flexible, comienza a hacerse más rígida y sobre todo más quebradiza. Pierde las propiedades mecánicas la chapa del transformador. Entonces no puedo adicionar porcentajes de silicio superiores a un 5%. En cuanto a las pérdidas parásitas, Kp, diremos que es pi cuadrado a cuadrado sobre 6 veces ρ del hierro. El coeficiente parásito depende de A, que es el espesor de la chapa, y depende de la resistividad del hierro de la chapa. Si no consideramos por el momento la resistividad del hierro de la chapa y solamente consideramos el espesor, vamos a ver que mientras nosotros laminemos el núcleo de la máquina con un espesor A que sea cada vez más pequeño, las pérdidas parásitas, el coeficiente parásito disminuye considerablemente. Por lo tanto, disminuye las pérdidas parásitas. La segunda pregunta sería, ¿dónde interviene esta ρ del hierro? El ρ del hierro interviene acá. Lo voy a hacer acá. Si nosotros graficamos la resistividad del hierro en función del porcentaje de silicio, esta curva da así. Donde nosotros vemos que si adicionamos porcentaje de silicio hasta un 5%, más de un 5%, es como si entrase en una especie de zona de saturación y la resistividad del hierro no crece más. Si la resistividad del hierro no crece más, tampoco tiene sentido desde el punto de vista eléctrico. O sea que si nosotros vamos adicionando hasta un 5%, esto crece, por lo tanto Kp disminuye. Y si Kp disminuye, las pérdidas parásitas disminuyen. Pero a su vez, ¿qué vemos también? Que si aumenta la resistividad del hierro, ¿qué otro efecto podría pasar? Eso también desde el punto de vista mecánico es cierto. Más de un 5% desde el punto de vista mecánico no tiene sentido. Pero ¿qué más veo? O sea que la adición del porcentaje de silicio, por un lado, me angosta el ciclo de histéresis, lo cual implica una disminución del coeficiente KH que impacta directamente en las pérdidas por histéresis, pero la adición del porcentaje de silicio también me aumenta la resistividad que disminuye Kp. O sea que la adición del porcentaje de silicio impacta directamente en las pérdidas por histéresis y en las pérdidas parásitas. Y ambas impactan en las pérdidas en el hierro. En cambio, la laminación solamente impacta en el coeficiente Kp y en las pérdidas parásitas. Por lo tanto, si mi máquina está a un determinado valor de tensión constante, la inducción en el hierro de la máquina es constante, porque el flujo mutuo principal en el hierro de la máquina no cambia, depende directamente de la tensión y eso se puede demostrar. Y laminamos la chapa, graficamos cómo variaría en función